Compañeros, buenas noches. Yo me llamo Enrique y soy alcohólico. Lo que pasa es cierto, es que tomo una pastillita, un diurético, y antes de subirme aquí no fui al baño y ahorita voy a hacer un esfuerzo. ¿Sí? Ahí mismo. No, lo que es la perra enfermedad. De veras. Fíjense que yo ya el lunes, primeramente Dios, cumplo 51 años. Dentro de los Alcohólicos Anónimos, yo no me he venido a ser tonto. Desde que llegué tuve la gran fortuna. Tengo 50 años sirviendo, por la gracia de Dios, esto que ni qué. Yo tuve la fortuna de no llegar a un grupo. ¿Sí? Si me hubieran llevado a un grupo, quizá me echen a perder como a ustedes. Yo tuve la bendición de llegar a una oficina de servicio, a la oficina intergrupal de la Ciudad de México. Se iniciaba, vieron un salón más o menos de este vuelo grande. Ese salón había sido un cabaret llamado Pigal, pero como se les quemó 2, 3 veces, los dueños lo abandonaron y llegaron los alcohólicos armados, decía yo, y se apoderaron del local y iniciaron la oficina intergrupal. Esto fue en el año del 72 exactamente, 1972, la fecha que yo llegué. Quiero anticipar otra cosa. Yo no los vengo a evangelizar ni a hablarles de cosas así. Yo siempre he pensado que la gente aquí de repente se aprende de memoria la literatura, los 12 pasos. Se los digo porque yo no les compré la idea. ¿Sí? Yo lo hice después. Decía mi padrino, no se la aprenda de memoria porque la memoria es el refugio de los pendejos. Así es que no se la aprenda de memoria, ni repita las frases. Y pues de repente uno así sabe subliminalmente que dice uno una frase que la gente de aquel lado pues no ha leído. Y yo les decía, esa pantallada la enviaba. Se quedan así. Había un compañero, yo estuve 38 años en un grupo y ahí me ejercité. Yo lo agarré de gimnasio, el grupo, y fue lo que me sostuvo sin beber. Yo soy un neurótico potencial. En ese grupo había un compañero, ahorita que estaba hablando mi compañero, era locutor, tenía una voz de seda, o sea, impactaba la forma de hablar. Bill W. dice que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Aclaro, esta terapia es para gente altamente recuperada. Quizás no le vaya a entender a muchas cosas de lo que yo diga, pero se necesita traducción. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que escuche, sino que usted ponga a echar a andar su mente y por primera vez en su vida aprenda a pensar. Porque en la reunión está uno escuchando y empieza uno así. Nomás para que vea que no es uno pendejo, pero no tiene ni madre. Se los dijo por experiencia. Y entonces en ese grupo yo tuve la oportunidad a los 2 años de hacer mi primer, cuarto y quinto paso. Y fue en un cursillo de cristiandad. Yo no les voy a hablar de Bill porque ya se murió. De psicología soy pendejo para eso. Pero mi experiencia me la sé de punta a cola. ¿Qué he tenido que hacer yo? No venir a pantallarlos. ¿Sí? Porque dice Bill de entrada que para que la terapia sea más productiva, hable en primera persona. Ni siquiera así subliminalmente decirles pendejos, o no han hecho nada, o tienen que hacer esto. Imagínense, yo venía hasta la madre. Yo tuve una mamá, pero castrante. Y cuando empiezo a escuchar a alguien, es una reacción natural mía.
que nos quiere dar consejos, digo, chingas a tu madre. Sí, porque yo vengo hasta la madre de escuchar eso, no por otra cosa. Aclaro, las experiencias son totalmente personales y son diferentes. Por eso no funciona el psiquiatra, por eso no funciona la medicina, porque a todos nos dan la misma medicina. Y sin embargo aquí Bill W. dice, tenga cuidado de no pluralizar, porque somos casos individuales de alcoholismo. Este es un programa 100% espiritual. No meta lo que no le funcionó. Y a mí no me funcionó la religión. Bueno, ni la intenté, ¿sí? Sino a mí me impactaron los alcohólicos anónimos. Yo llegué a un grupo donde había puro cascajo, puro pinche viejito puteado, dado la madre, les apestaban las patas. Y cuando entré, a las compañeras les apestaba la regla. Cuando entré dije, la madre, ¿qué estoy haciendo yo aquí, cabrón? En primera, yo no puedo ser alcohólico por el nombre. Yo me llamo Enrique Álvarez del Castillo y Dávalos. Yo le sé todavía un Pérez, un Sánchez, un Gutiérrez. Esos güeyes sí son tercermundistas, pero yo no. O sea, menosprecié a la gente en ese momento. Y sentadito allá decía, no mames, yo tengo coche, tengo casa, fui a la universidad, sé leer, escribir, multiplicar, sumar, restar. Yo no estoy idiota ni soy pendejo. Yo entiendo. Obvio, yo no sé ustedes, no, pero yo entiendo. De veras. ¿Sí? Hay gente que dice es que no le entiendo. No le conviene entender. Eso es lo que pasa. Empezaban los compañeros a rajatablas con la terapia, porque yo nací en un grupo donde estaban los primeros alcohólicos en México, ¿sí? Y en ese momento no había literatura, se dictaba en Colombia, era el único país de Centroamérica o del sur que tenía permiso, y México no tenía permiso de dictar la literatura. Entonces la manejaban con la tabla de la alcoholomanía y los folletos del padre Fa, que no son oficiales, ¿sí? De repente me preguntan, oye, ¿en qué naciste? ¿Tu cuarto, quinto paso o fuiste anexado? Dios me libre, vean cómo queda. Les decía, no, pues yo nomás sé que soy de la Oficina de Servicios Generales de México. O sea, yo no entendía, no había ni cuarto, ni quinto paso, no, nada. Había dos corrientes extras que se llamaban Amar y Cramar, y que Carlitos Álvarez, uno de los más antiguos, había salido de Amar, ¿sí? Y decía que igual lo mismo, el fenómeno se divide cuarto y quinto paso actualmente, la sección México, 24 horas, los anexos, las granjas. O sea, yo estuve cuando se inició 24 horas en las reuniones de planeación y nunca se tuvo la idea de que fuera como es, sino en el caminar empezaron a dar cancha, comida, y pues a mí me inyectan, me educan, tradicional. O sea, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero es mi experiencia. Es experiencia muy personal. Yo no la traigo contra nadie, ni con los del rojo, ¿sí? Con los liberales. O sea, yo donde hay un individuo que quiera dejar de beber, yo ahí ando, ¿sí? El requisito nada más. Entonces, pues cuando a mí me reciben, desde que me recibieron, yo no quería dejar de beber. O sea, yo soy un individuo que nunca intentó parar de beber por ningún motivo. O sea, yo ya bebía para morirme. Yo soy un testimonio viviente del poder de Dios, ¿sí? Que hice todo lo humanamente posible por matarme y Dios no quiso. Hoy sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero es personal.
Si no, imagínense la gente que sabe literatura, pues le encanta a la gente del público, porque les desglosan así como pajarito. ¿Sí? No, hay que aprender a leer. El primer libro que me dio el padrino, ¿sí?, era de Colombia. Y me dijo, mire, para que usted aprenda a leer este libro, se necesitan 3 puntos. 1, usted tiene que ser el personaje. 2, tiene que aprender a leer entre líneas. Y 3, Dios le revelará cosas maravillosas para su vida. Esa es para mí la recuperación. Pero no estamos hablando de los 12 pasos. Los 12 pasos son aspiraciones e inspiraciones. Si yo aprendo a leer entre líneas, Dios me va a revelar a través de ejecutar ciertos puntos. El método que nosotros utilizábamos en ese grupo era sencillo. Y les quiero dar la experiencia, y funcionó. Ese grupo éramos 60. Era el grupo donde yo tuve la oportunidad de llevar 22 años las juntas de estudio. Y el padrino me decía, no lo repita, no se lo aprenda de memoria. Aquí se aprende haciéndolo, y la literatura es para consultar, para darle el punto final. ¿Sí? No, aquí dice, yo tengo 3 hijos predicadores. Imagínense si no les saberles. En el capítulo, epístola, ¿y usted qué ha hecho? Porque la gente está esperando lo que yo quería. Mi mamá me decía, que tú eres un muchacho con una capacidad increíble para relacionarte con la gente, pero te tomas una copa y chingaste a tu madre. Puta, yo sentía que me metían una daga, me daban para arriba, para abajo. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿y cómo le hago? Por eso es que quizás es exigente para mí. Sí, pues leer la literatura, cualquier pendejo se la aprende, la lee, ¿sí? Nada más. Aquí dice, en el capítulo fulano, hizo esto, hizo lo otro, hizo esto. La historia, hay gente que es orador, son historiadores, son comentadores. O sea, y yo he entendido que Alcohólicos Anónimos es transmitir, ser transmisor de la experiencia. Y si usted lee el enunciado, dice, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza trascendida. O sea, en ese grupo, en los 6 meses se permitía el historial, ¿sí? Y después le daban un librito. En lugar de ponerse a llorar, póngase a leer, pendejo, me decía. Hoy entiendo que el problema del alcoholismo es un problema de ignorancia, es un problema de inconsciencia, es un problema de tipo cultural cuando llega la gente joven. Y la gente joven llega esperando que le digan cómo. Y cuando yo llego a los Alcohólicos Anónimos, lo primero que me leyeron fue el capítulo 15. Es muy raro ver fracasar a alguien que haya seguido minuciosamente este camino. Los únicos que no se recuperan son 2 tipos de individuos. En ese momento decía, el loco o el cínico, pero no hay que culparlo, decía. Nacieron así. Ay, gente tan desdichada. Y eso a mí me preocupaba porque decía, yo intuía que mi problema no era el alcohol. Ya había estado en tratamiento psiquiátrico y el mismo psiquiatra me decía, a usted no le conviene parar de beber porque usted no tiene problemas con el alcohol, usted tiene problemas desde que nació. Antes, cuando empieza a beber, se le aumenta, se le multiplican, y aunque usted deje de beber, no es la solución. Para mí el dejar de beber fue como quitarle la paleta a un bebé. Y me di cuenta perfectamente bien que dejar el líquido empeora. Y la gente está recontenta porque no bebe, pero anda
una bomba, ¿sí? Ahora, no sé, yo no puedo pluralizar. Yo les digo lo que yo he vivido, lo que yo he entendido, cómo le he hecho, porque esa es la dificultad. Es un predicador, avienta, pone la pantalla lineada, y lo que siempre el alcohólico tiene sentimientos de culpa y culpabilidad. Y la religión genera más culpa, genera más culpa. Pecadores, malos, se van a ir al infierno. Chinga tu madre, ¿cómo? Ustedes me dan una esperanza de vida, ¿sí? Me dicen que soy un ente espiritual, que no soy una mierda, que pertenezco al reino animal, pero que a diferencia del animal, del perro, yo tengo espíritu. Y los alcohólicos anónimos, a través del plan de recuperación, después de los 90 días, me presentan un plan de recuperación, un método para ya dejé de beber, dice Bill, seco hasta la médula de los huesos. Ya después sin beber me presentan un tratamiento que son los 12 pasos, y es optativo. Si yo quiero, adopto la enfermedad, y si no, pues no. Pero hay el respeto a la individualidad, y el respeto, no faltarles al respeto en meterlos en mis puterías. Todos somos. No. ¿Cuál es su experiencia personal? Y dígame cómo le ha hecho. Eso es lo que yo he entendido. Desde que llegué, el patrocinio, que ahorita escuchaban, ¿no? Y siempre soñé con ser orador. ¿Sí? Y le decía a mi padrino, desglosaba la tabla de la alcoholomanía en hora y media, y yo le decía, pues yo no estoy muy de acuerdo contigo. No había más en ese momento, les digo, no había libro azul todavía aquí en México en español. Y le decía, no estoy muy de acuerdo contigo, Choco, porque la tabla de la alcoholomanía, al último, la 45, termina en muerte, y el libro azul da vida. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Mamar el concepto, el principio, que tiene religión, pero una cosa es los conceptos religiosos y otra cosa son los grupos religiosos. Los grupos son políticos religiosos. Y sin embargo, Alcohólicos Anónimos, tengo que renunciar al prestigio, al poder, a la pompa, al poderío y a los beneficios personales. De repente como que me siento pastor y entren. No mames. O sea, me desvío del concepto. Entonces, Alcohólicos Anónimos es un método terapéutico que tiene conceptos bíblicos, mas no religiosos. Si no, imagínense, nos vestiríamos de carmelitas. Imagínense los alcohólicos de carmelitas, o con su cruz atrás y adelante. No. Por eso es la libertad, me dijeron. Si usted no cree en Dios, no importa. Puede concebir. La palabra etimológicamente, concebir quiere decir hacer, formar, dar vida. A un muerto, decía mi compañero, exactamente. Los ciegos vean. Yo llego ciego, sordo, mudo, con la idea obsesiva de matarme. Me vale madre la vida, me vale madre mi mamá, mi papá, mis hijos. O sea, yo vengo endemoniado. Entonces necesito una conversión, pero me la dan ustedes con amor. Dios no existe. Dios es un espíritu, el espíritu universal. ¿Sí? Existen los dibujos, la cultura simbólica. Cuando yo escucho alcohólico, me imagino a Enrique con perros, con unos cartones para dormir en la noche. Digo, no, pues yo no soy alcohólico. Yo tengo casa, tengo coche, tengo negocio, fui a la universidad, todo eso. Y no, y entonces me informan cuál es la enfermedad del alcoholismo. Y Bill W. es el único en el mundo que da un diagnóstico perfecto.
a la enfermedad del alcoholismo, perversa enfermedad del alma que prostituye el espíritu. Entonces yo tengo que tener un despertar de conciencia, y ya en la práctica, ¿sí? No en la teoría ni en la literatura. Vean, el milagro no es dejar de beber, el milagro es tener quietecito a tanto pinche neurótico, tanto metecambio. ¿A dónde vas? No sé, pero se me hace tarde. ¿A quién vas a ver? No sé cómo se llama, pero se vaya ahí. ¿Sí me explico? Entonces, vean, me acostumbro a no beber, es una costumbre. Me junto con ustedes, nadie bebe, me meten al rollo de las relaciones familiares y me doy cuenta que se puede disfrutar sin alcohol, que se ve crecer a los hijos, que se ve cómo se van educando de acuerdo a los principios de Alcohólicos Anónimos. Tengo 9 hijos y ninguno se droga, ninguno es alcohólico, dudo que sean mis hijos. De veras. Porque digo, bueno, ¿por qué? Las bondades de Dios. Y obviamente, cuando me vengo a dar cuenta de las piperías, si yo creo que es normal tener 5 mujeres, imagínate toda la mierda que traigo cuando llego a Alcohólicos Anónimos, un pinche puerco parado. Me informan ustedes que el alcohol me ha acabado la fuerza de voluntad. O sea, soy un pinche trapo, un guiñapo. Y entonces, he aquí la experiencia personal, no es teoría. Me dicen, no falte a sus juntas, siempre siéntese hasta adelante, nunca se siente hasta atrás, porque los de atrás tienen un 80% de poder volver a beber. Ponga su mente alerta, con sentido de investigación, abra su mente, aprenda a escuchar. Yo nunca escuché a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ¿sí? Y aquí automáticamente, no en contra de mí, sino que se vuelva interesante la reacción interna, el despertar de conciencia, así como cuando es un anciano, se va dando cuenta cómo van mermando los reflejos, cómo voy envejeciendo. Eso es una bendición de Dios. Tengo 83 años, como de poquísima madre, yo no sé lo que sean agruras. Yo dejé de fumar igual, cualquier pendejo entiende que se va a morir fumando. Me preguntan, oye, ¿cómo dejaste de beber? Pendejo, pues no bebiendo. Eso cualquiera lo entiende, no se necesita una ciencia de esto, del otro. ¿Cómo se deja de fumar? Pendejo, pues no fumando. Yo recuerdo que el cháchara subía al grupo y decía, compas, hijo de la chica, tengo 3 meses que quiero dejar de fumar, compas, hijo, es un chorro de chavo. No se haga pendejo, usted apaga el cigarro y no va a fumar. Yo recuerdo que las crudotas me daban así, ¿sí? Hasta el chiquito se me volteaba y decía, Señor, sácame de beber. Salud, chicos. El alcohólico por experiencia quiere dejar de beber bebiendo. El infiel quiere dejar de coger cogiendo. Y el que fuma quiere dejar de fumar fumando. ¡Qué locura! Aquí no convencemos a nadie. Hay un requisito no escrito: toque fondo. El ser humano necio, neurótico como yo, si no toca fondo, no entiende. No entra a Dios. Cierro la puerta a Dios. Sin embargo, asista a sus juntas, llegue 10 minutos antes, siéntese hasta adelante. Un día se apendeja y se le mete Dios. ¿Usted cree que Dios es pendejo? La obra es de Él. ¿Qué Dios? Sin rostro, sin nombre. Puta, cuando dijeron eso dije, soy libre. Entonces tengo
derecho de escoger el Dios que yo quiera. Sí, Señor. Pero cuando Bill W. lo dice, que en los grupos no se utilice imágenes ni cruces, porque hay una tendencia a rechazar a la gente que cree en eso o que no cree. Entonces parte de la tradición. Después de los 90 días me entregan un tratamiento y me dicen, este método es para gente con problemas de alcoholismo sin beber. No me engañan. Si yo bebo automáticamente, con zapatillas de ballet me voy a chingar a mi madre. Me explican por qué soy un alcohólico, porque soy un neurótico potencial. Y el psiquiatra me decía, imagínese usted un tonel de pólvora hirviendo, échele alcohol. Puta, por primera vez le entendí por qué cuando me empedaba, me encueraba en San Juan de Letrán y me echaba a correr. No es normal, ¿sí? Y menos la terapia dirigida. Esa es la libertad. La terapia exclusivamente sirve para crear conciencia. Tengo una hija que es educadora y me dice, mira papá, los alcohólicos anónimos se manejan como las maestras de kinder. A la maestra de kinder le entregan un niño de 5 o 4 años y el papá se va con la idea de que va a aprender. ¿No es cierto? Así son ustedes. Llegan y lo primero que hacen es el método educativo. No se aprende ni madre hasta después de 15, 20 años. Los niños los ponen en el kinder para que aprendan a relacionarse entre ellos mismos. Imagínense el tipo de gente, no me gusta decir eso. Usted abre la puerta aquí y se mete cualquier pinche basura. Entré yo. Imagínense, yo pensaba que alguien en la puerta en el grupo, siempre hay una silla del cafetero, yo no sabía. Y pensaba que ese señor, cuando entraba alguien, le hacía el tacto. Este es alcohólico, este no es alcohólico. O sea, porque yo decía, bueno, ¿quién va a diagnosticar aquí? No, yo soy el que tengo que ser mi propio paciente y mi propio médico. Con la dependencia absoluta, es el único absoluto. Maldito el hombre que depende del hombre. Maldito. Depender de él como usted lo consigue. Les voy a platicar la experiencia. Yo traigo cultura michoacana, necio, aferrado y pendejo. Perdón por los paisanos. No nos vamos a Guatemala, aquí no hay Michoacán. En esa tierra son gente maldita. Yo traigo genes criminales, rateros, violadores, ¿sí? A los tíos los perseguía el ejército. Siempre se andaban escondiendo. Pero la abuela Ramona, yo fui el único hijo. O sea, es la historia, ¿sí? Yo soy el 13º hijo de mi papá. A mi papá le decían la Lotería Nacional, hacía hogares felices. Imagínense, hijo único, mamá neurótica. Entonces yo pensé desde muy chico que ojalá y se muriera mi mamá. Me deja, ella se viene a México, se reconcilia con mi papá, pero yo me quedo allá en el pueblo y me crían 5 tías, pero querían una niña. Y Enrique jugaba con él y me ponían un baberito de niña, un vestido de niña. Imagínense la Enriqueta chula como un moñote acá. Si antes soy alcohólico y no puñal, aprendí todo lo de mujer. O sea, se aprende a chinarme las pestañas, a ponerme crema, la anolina con limón, la pinche piel queda bien limpiecita. O sea, ese tipo de cosas yo las aprendí. Cuando yo llegué al grupo me preguntó, oye, ¿eres puñal? Digo, ojalá, tengo los pedos. ¿Sí? Yo
pensaba que tener 5 mujeres, me decía el psiquiatra, ¿cómo es la relación con su mamá? Ojalá se muere esa pinche vieja. Y con su esposa, vivía en Vertis, yo vivía en un penthouse. Ella se casó conmigo por mi dinero. Y un día se lo dije a mi mujer, me dice, a ver, con calma, repíteme. Sí, tú te casas conmigo por mi dinero. Dice, Enrique, nunca me diste gasto. O sea, nunca fui el hombre, el papá. Para mí se me hacía ridículo una familia agarrados de la mano, ir a la iglesia, o sea, toda esa lengua. Yo no lo hice, ¿sí? En el matrimonio tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos para casarme por la iglesia, ¿sí? Porque yo no quería ningún compromiso. Yo ya había tenido un hijo. El mayor de mis hijos va a cumplir 60 años. Imagínense nada más. Creo que me va a alcanzar el güey. ¿Sí? Todo este tipo de experiencias de vida. Vivo en el mero centro de la ciudad. Chamaco, disque guapo, con el complejo de guapo. Que tengo un poder con la mujer, que le trueno los dedos y cae rendida a mis pies con las pantaletas en la mano. O sea, siempre obtuve en ese sentido lo que yo quise. ¿Bien? Nunca, para mí el dinero nunca fue problema. Porque mi papá tenía un negocio, luego yo puse 2, y se perdía uno, se abría otro. O sea, yo sabía que no. O sea, decía el padrino, cuando tengo un problema, jala la emergencia. La emergencia es Dios. Pero tenía un Dios de esos, me va mal, le jalo. Me va bien, ni le muevo. Entonces, en Michoacán me criaron estas viejas. Nos venimos a la Ciudad de México y yo a los 5 años fui niño de calle, sin necesidad. Porque la ruta era el centro de la ciudad. Para mí la ciudad era mi cárcel, subirme a los tranvías, o sea, la calle da experiencia. ¿Sí? Hay gente que es tímida, no deja salir a los hijos. Mis hijas a los 5 o 6 años las subía mi mujer al metro a Bellas Artes. O sea, me decía, pero ¿por qué tú mándalas? Siempre pensé que mis hijas se tenían que contaminar para que no llegara un cabrón y las violara. Enterar a mis hijas información. Hoy sé que hice cosas buenas. ¿Sí? Total, empiezo a beber fuerte y llego a Alcohólicos Anónimos pesando 120 kilos, con principios de mal del Parkinson, principios de cirrosis, con una anemia perniciosa. Imagínense si no he de querer estar agradecido con Alcohólicos Anónimos. De la nada hizo de mí un hombre de bien. Yo no soy bueno, porque he pensado que Alcohólicos Anónimos no es para los buenos. Eso es, dice Bill, si tiene religión, qué bueno, lo felicitamos. Y si no tiene, búsquese una. Entonces, el cursillo de cristiandad que yo hago, despierto exactamente a los 2 años dentro del Alcohólicos Anónimos. Y todavía pensé, creo que estoy mal. ¿Sí? Porque yo pensé que la vida así era. Dinero, mujeres, disfrute, placeres. Y cobra la vida, dejo de beber y no pasa nada dejando de beber. Porque la enfermedad me dice, el alcohol simplemente es un síntoma de problemas más profundos. La creación nos ha dotado de instintos naturales que se descoyuntan y generan defectos de carácter. Y los defectos de carácter me convierten en alcohólico. Entonces tengo que atacar. Fíjense, la medicina cura la enfermedad, investiga el síntoma. Y Alcohólicos Anónimos, vean, quita el síntoma y presenta la enfermedad. O sea, es el beneficio. Por eso siempre me dijeron, esto no es religioso.
entendí, porque vengo yo con la idea de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón, o sea, todo ese rollo, toda esa cultura mexicana. No me funcionó. Tenía que haber un cambio. Y es cómodo para el alcohólico, es la parte terapéutica. No me dicen tienes que creer en Dios, Jehová, me dicen un poder superior que está y vive dentro de ti. Y entonces termino con esto nada más, para no aburrirlos. Era yo chiquillo, ahorita lo platicábamos en la comida, ¿sí? Era yo chiquillo, mi abuela era partera, rinconera. Decía que Ramoncita tenía manos de sanación, porque no se le moría ningún niño cuando ella los atendía. Y entonces un día me llevó a su trabajo. Fueron por ella, no tenía con quién dejarme y me jaló. Ella pedía 3 velas de cebo, de esas de hilo, un vaso, alcohol para ventosas, ahora sí, una palangana con agua caliente y otra con agua fría. Derritía las velas de cebo y empezaba a sobar el vientre de aquella mujer. Hoy entiendo que ella, por el tacto, decía que el niño venía mal, que venía invertido, que traía enredado el ombligo, o sea, un palito mal echado. ¿Sí? Y entonces ella empezaba a sobar y le decía, Juanita, puje, puje, puje. Sale el chamaco con todo mi mercancía. Le cortaba el ombligo, lo volteaba boca abajo, lo limpiaba con el agua calientita y con el agua fría se mojaba la planta de la mano. Ya ve que todos los niños tenemos, cuando nacemos, las nalguitas redondas. Yo no sé dónde quedaron las mías. Con el agua fría en la mera nalgas. El lado de vida. Dios, cuando mi madre murió, estaba agonizando, y cuando murió, exhalan. Y queda el cuerpo inerte. Hoy sé lo que es el Espíritu. Hoy sé que Dios está dentro de mí, que no necesito templos para adorarlo, que ustedes son la manifestación de Él en la tierra, y que se maneja la fuerza de la palabra. La palabra dicha y escuchada va a ser el único vehículo que puede penetrar a la conciencia del sujeto y despierta la conciencia, con consejos, con filosofías, ¿sí? Con predicación. Tengan. Se oye bonito, pero para un alcohólico como yo no funciona. Es mi experiencia personal. El mismo médico me decía, usted tiene tantos problemas, Enrique, que me atrevo a juzgar. Quizá usted no fue un hijo deseado. Compañero, se siente cuando uno no es hijo deseado. Son traumas complejos, inhibiciones, todo el caminar. Y luego la ignorancia. Hasta 1935, con toda la historia que sabemos, léanla. Ahorita les platico qué funciona leyendo. ¿Sí? Empezar a crear conciencia es automáticamente. Bill W. es un licenciado en economía. Y se preguntará usted, ¿y por qué son los números? Porque son puntos de referencia y son procedimientos para gente retardada mental. Por eso la gente que habla aquí dice, y el cuarto paso, y el quinto paso, está aprendiendo a contar apenas. De veras, o sea, por eso están los pasos del 1 al 12, del 1 al 12, del 1 al 12, o sea, 36 conceptos numéricos. Y uno se acostumbra de oída. Yo no compré esa idea. Me dijo mi padrino, lea el libro azul. Es un libro de texto
Ya después se mete, si quiere apantallar a la gente, a la historia de Bill, al libro que mencionaba de Hansen. Sí, yo lo leí, me lo regalaron cuando tenía poquito tiempo. Son experiencias. Entonces nosotros nos retroalimentamos de la experiencia. Concebir, si yo hago una encuesta aquí, en Guatemala todos van a decir que creen en Dios, pero viven como si vivieran con Satanás. O sea, se deja de beber, pero la mugre, la mierda queda. Y hay gente, el grupo que entra y deja sanguaza. El Chacha les entraba y decía, ando mal. Y yo decía, ¿cuándo has andado bien? Porque el estado del alcohólico sin recuperación es andar mal, con riesgo a que se convierta en adicto de estar mal. Porque se vuelve uno adicto, andar mal, siempre anda mal. Entonces, empezar a limpiar la casa no es cosa sencilla. El cuarto paso es un inventario moral y generalmente la gente lo hace de pura putería. No, tiene la otra contraparte. Yo tengo grandes dones, usted también, porque Dios no hace chingaderas y Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. Entonces, ¿por qué no me voy con el inventario moral del lado positivo? Mi padrino me decía, el dejar de beber, usted trae 0 buenas, todas malas. El dejar de beber se le pone al 50%. Por el otro 50% acrecente las buenas y baje las malas. Método de sustitución, ahí lo dice. Y entonces yo he manejado así, me ha dado resultado, pero no quiero que usted le haga como yo, porque a usted sí se lo puede cargar la chingada. Hágale como su entender, ¿sí? Le dicte su conciencia. Esa es la libertad y el respeto hacia ustedes. Porque yo no puedo venir a decirles que están mal en esto, que no han hecho, dicen lo más pinche chismoso, pinche metiche, andar cuidando a todos. No puede ser posible. Yo les doy la experiencia. Si les sirve, tómela. Y si no, hay más experiencia. Nadie dice ahí, es la voz pura de Alcohólicos Anónimos. Nadie. Y todavía da chance y dice que quizás los veteranos. Sí, yo soy la voz pura de mi experiencia, nada más. ¿Sí me explico? Entonces usted tiene la libertad. Esa es la bronca. El alcohólico anda buscando la libertad. No sustituir el alcohol por una religión. Porque entonces está peor. Predicador nefasto. ¿Sí? No he entendido de qué se trata Alcohólicos Anónimos. De dar amor sin esperar recibir. De regalar tiempo sin esperar contribución. O sea, renunciar al prestigio, al poder, a la popa. ¿A quién no le agrada que baje uno y, oye, estuviste bien? Eso a mí me lo dijeron desde el primer año. Oye, ¿qué tiempo tienes? Pues tengo meses. No, me dijo aquel amigo, no se me olvida, no se te vaya a subir el ego, pero creo que le has entendido. Yo no sabía ni qué pedo. Yo daba la experiencia, la mía, ya ha funcionado. Del anonimato, hay un sinnúmero de videos en YouTube míos y siempre me han reclamado, yo no lo subo. Me metieron el rollo de que puedo demandar y que me den un dinero. Yo no soy mercenario, ni necesito. Hay aquellos jodidos y miserables que cobran por pasar la noche. Pero es personal. Y aquí hay gente que cobra. No le podemos hacer el tacto de la gente que cobra. Entonces, a conciencia, por eso no hay jefes. Es un método funcionable, sencillo y sin costo.